Muy buenos días a todos. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? Están como en la escuela, ¿no? Sí, maestro. Pues gracias a Dios, hermanos, que estamos bien. Yo creo que es un motivo de darle muchas gracias a Dios. Han estado pasando cosas terribles en el mundo. Creo que una de las cosas que hemos estado viendo todos es lo que está pasando en Siria y en Turquía, ¿no? La destrucción tan devastadora es algo impresionante, hermanos, el ver todo ello. Y es un lugar donde las escrituras hablan, donde estuvo el apóstol Pablo, donde estuvo el apóstol Pedro, donde estuvo Timoteo. Muchos personajes de la Biblia son lugares donde estuvieron, ¿no? Y desgraciadamente hemos sabido por algunos misioneros que son lugares donde la palabra de Dios es ignorada y que los cristianos, verdaderos cristianos en Jesucristo, son perseguidos y tienen orden de matarlos. Entonces, el Señor ya viene, hermanos. Cada vez vemos su inminente venida por su iglesia. Creo que es motivo de lo cual nosotros debemos de estar orando por esa gente, a pesar, bueno, aparte de todo lo que están padeciendo, por su salvación, más que nada. Veía un video donde un predicador allá en Turquía estaba compartiendo el evangelio y una mujer empezó a reclamarle y a decirle que está diciendo puras cosas feas con groserías. Y el pastor en ese momento la confrontó, pero no en son de pelea, sino de que entendiera lo que estaba diciendo. Y la mujer afortunadamente estuvo escuchando y escuchó el evangelio y se quedó callada totalmente, ¿no? Entonces es gente que necesita a Cristo, que a través de los años están acostumbrados a lo que les han enseñado, pero necesitan también a Cristo. El pecado, hermanos, ha estado terrible en el mundo, terrible. Y todos los días ofenden a nuestro Dios. Entonces, tenemos que estar unidos como iglesia, orando, y algo que podemos disfrutar nosotros, hermanos, es lo que dice Primera de Pedro capítulo 2. Somos un pueblo que Dios nos ha comprado con su sangre. Que de alguna manera Dios nos protege, nos cuida, nos guarda, y que lo que nos pase es su voluntad. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cantar esta mañana con todo nuestro corazón, dándole gracias a Dios. Por ese privilegio que nos da tan grande de ser su pueblo. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar
de aquel nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Agua de vino cambió, al ciego la vista le dio, incomparable es mi Dios. En las tinieblas brilló y nueva vida le dio, incomparable es mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace de frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. En las tinieblas brilló y nueva vida le dio, incomparable es mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace de frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace de frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer?
Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace de frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace de frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Oh, ¿quién nos podrá vencer? Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace de frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace de frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu nombre, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu nombre, pues tuyo soy hasta el final. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a
soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. En tu presencia quiero estar, Jesús. Oh, Señor, mi bien. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Señor bendito, somos tuyo. Acabamos de alabarte, Señor, y cantar con todo el corazón y decir que somos tu pueblo, Dios. Un pueblo, Señor, que tú has comprado con tu sangre. Un pueblo que tú has redimido, que has llamado. Y el propósito por el cual nos has llamado también, Señor, es que en este mundo podamos compartir tu evangelio, Dios. Las buenas nuevas de salvación. Señor, que en ti hay salvación, que en ti hay esperanza. Padre, te damos gracias, Dios, por ese privilegio tan grande que nos das. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos acostumbramos a ese gran privilegio que tú nos das. Y ahí nos quedamos, Señor. Señor, te pido en esta mañana, porque tú muevas nuestros corazones. Señor, cada vez es más latente todo lo que está pasando en este mundo, en que tú estás por venir por tu iglesia, Señor. Y Señor, perdónanos porque muchas veces no vivimos vidas verdaderas, Dios, que proclamen tu nombre. Señor, estamos muy conformados a cómo estamos, Dios. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Dios, a ser diligentes, a proclamar tu palabra e inclusive, Dios, con nuestro propio testimonio. La gente, Señor, está ciega, no ve, Dios, no sabe que sin ti la paga del pecado es el infierno, Señor. Tu palabra lo enseña en todos tus evangelios, Dios. Los apóstoles lo dicen en tu palabra, Señor, en cada una de las cartas. Por eso es imprescindible predicar tu palabra, tu evangelio, Dios. Que la gente conozca de ti, que eres el único Dios verdadero, que salva, que sana, que da vida, Dios. Señor, gracias porque como Iglesia Bíblica Gesed lo hemos comprendido, Señor, lo hemos ido entendiendo, pero mueve nuestros corazones, Padre. Que tu Espíritu nos lleve, nos guíe a proclamar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.
nosotros. Mi deleite está en saber que Eres el Rey vencedor, mi ayuda en mis defensas, Salvador, amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, en tu presencia el miedo cae. Eres el Rey vencedor, Que tu gloria llene el templo, sobreabunde tu poder. Por tu gracia viviré para adorar. aleluya. Eres vencedor, eres vencedor, aleluya. Jesús del mundo, Él es vencedor. Intercedes por nosotros, al perdido alcanzarás, tú jamás serás vencido. Eres el Rey vencedor, eres Cristo el Mesías, esperanza tú nos das. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús del mundo, Él es vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Una vez más. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. En la cruz pagaste el precio, en la tumba sepultada, mas no pudo contenerte. Eres El Rey vencedor. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús del mundo, Él es vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres
vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. El rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Amén, hermanos. Porque Él es rey vencedor. ¿Por qué más? Porque Él resucitó. Venció la muerte. Amén, hermanos. No hay pensamiento que te pueda definir. No hay alabanza que te pueda describir, pues ningún otro es santo, pues ningún otro se viste en majestad. Dios, tú eres mi Dios, glorioso, glorioso. no hay luz que brille, que te pueda opacar. No hay fuerza alguna que te pueda conquistar, Pues ningún otro es santo, pues ningún otro enaltecido es Dios. Tú eres mi Dios, glorioso, glorioso. Dios, tú eres mi Dios, victorioso, victorioso. Por toda la eternidad siempre reinarás, Salvador serás. Oh, toda la humanidad te alabará, nunca cambiarás. No, por toda la eternidad siempre reinarás, Salvador serás. Oh, toda la humanidad te alabará, nunca cambiarás. Dios, tú eres mi Dios, glorioso, glorioso. Dios, tú eres mi Dios, victorioso, victorioso. Por toda la eternidad siempre reinarás, Salvador serás. Oh, toda la humanidad te alabará, nunca cambiarás. Oh, por toda la eternidad siempre reinarás, Salvador serás. Oh, toda la humanidad te alabará, nunca cambiarás. Dios.
victorioso. Señor, estamos aquí para agradecerte y reconocer que eres nuestro Dios maravilloso, grande, victorioso, poderoso. Señor, que venciste la muerte, no estás en una tumba sepultado, tú venciste la muerte, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar su lugar. Cuán importante es conectar por medio de la alabanza con nuestro Señor, amén. Creo que es algo hermoso escucharnos cantar, ¿no? y pensar en el futuro, donde reconocemos que nada más seremos nosotros, sino que junto a todos los seres creados por Dios, estaremos exaltando y adorando al Señor por siempre, amén. Y qué hermoso es comenzar en el cristianismo. Es algo precioso cuando estamos comenzando en el cristianismo, cuando estamos en nuestro primer amor, ¿no? Así le llamamos. Esa etapa donde estamos conociendo lo que es la iglesia, estamos conociendo los pasajes de la Biblia y todo nos parece emocionante, todo nos parece asombroso. ¿Por qué? Porque estamos conociendo mucho acerca de la iglesia, conectamos con varias personas, nos sentimos alegres, queremos estar con los hermanos, queremos asistir a todos los eventos, queremos hacer todo. Pero ¿qué pasa cuando ya llevas unos años y empiezan esos problemas o esas situaciones en el corazón, esas partes quisquillosas en el compromiso como iglesia? Voy a sacar esta piedra y no es para que se duerma. Pero cuando estamos ya en muchos años avanzados en el cristianismo y todo nos empieza a molestar, todo nos empieza a incomodar, ¿no? Ya no nos llevamos tan bien, ya todo nos parece mal, ¿no? Ya no nos gustó la predicación y empezamos a aventar esas pedradas, empezamos a condenar. También pasa en la familia, también pasa en el matrimonio. Mi matrimonio ya no es lo mismo, ese matrimonio de esas personas o de mis papás son mejores que nosotros. Y empezamos a condenar y empezamos a distanciarnos, a enojarnos, ¿no? A ser indiferentes. Ya todo se nos hace aburrido, ¿no? La cuestión con los hijos, ¿no? Si tan solo mis hijos fueran como esos niños, ¿no? Si tan solo ellos pudieran hacer esto, si tan solo ellos estuvieran aquí, pero son peores, ¿no? Qué falsos son, no me quieren, no me visitan, ¿no? Somos personas que creo que al comienzo nosotros nos volvemos apasionados, alegres, pero con el paso del tiempo nos volvemos personas quisquillosas y eso no significa que estemos madurando. Y así lo hacemos con la iglesia. Apedreamos nuestro matrimonio también, ¿no? Lo hacemos, condenamos a la crianza de nuestros hijos. Pero señalar sin comprometerse, involucrarse, sin involucrarse, no es madurez. Señalar sin comprometerse, sin involucrarse, no es madurez. Es muy fácil estar del otro lado, ¿no? Donde es muy cómodo lanzar esas pedradas. Y es difícil involucrarse, comprometerse. Madurar en la fe es vivir más apegados al Evangelio, más confiados en las Escrituras, en una amorosa obediencia llena de gozo. La pregunta para nosotros en este tiempo sería: ¿eres fuerte en la fe o eres como la descripción del día de hoy, que agarra la piedra y empieza a condenar todo?
No hay norma o sistema que cambie realmente a las personas. Necesitamos un redentor que nos haga libres. Y los creyentes tenemos un redentor, un gran redentor en Jesús. Vayamos al Señor. Amado Dios, en esta mañana pedimos que tú nos ayudes, Señor, que obres en nuestros corazones, que nos acerques más a ti. Queremos que nuestros ojos espirituales estén apuntando hacia ti en este momento. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de transformar nuestras vidas. Señor, han pasado muchos años en el cristianismo y seguramente hemos abandonado muchas cosas. Hemos empezado a criticar, hemos sido más quisquillosos, Señor, más quejumbrosos, condenando todo, apartándonos de todo. Pero, Señor, hoy deseo que tú abras nuestro corazón, porque ese es el deseo tuyo, Señor, de abrir nuestro corazón y hacernos más obedientes. Ayúdanos, Señor, en esta mañana y dirígenos a través de tu santa palabra, por el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Muy bien, vayamos al capítulo 14 de esta carta a los romanos. Ya estamos terminando esta carta a los romanos. No sé cómo ha sido para ti esta travesía, si tú habías escuchado algunas cosas de esta carta a los romanos, pero algo que hemos visto en los capítulos del 1 al 11 es que Pablo explicó el Evangelio, que somos justificados ante Dios solo por gracia, solo por medio de la fe y solo por Cristo. Eso es lo que hemos aprendido durante este tiempo. Eso quiere decir que somos pecadores, pero a la vez somos completamente justos y perfectos ante Él. Si entendemos claramente el Evangelio, como lo vimos en el capítulo del 1 al 5, y vivimos el Evangelio capítulo 6 al 8, el resultado será una vida que refleje un amor agradecido y gozoso. El resultado será una vida que refleje un amor agradecido y gozoso. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. El Señor espera que nosotros continuemos en nuestra vida cristiana. El Señor espera que todos juntos caminemos en armonía en este viaje, reflejando un amor agradecido y gozoso. Que no estemos amargados, ¿no? Que no seamos flojos, que no estemos con nuestra piedra, ¿no? Listos para condenar cualquier cosa que pase. Necesitamos que el Señor abra nuestro corazón, y algo que va a hacer en este capítulo 14 es ayudarnos a caminar en armonía, la armonía entre los hermanos. Entonces vayamos a esos versículos. Vamos a estar viendo del 1 al 12, y para la armonía entre hermanos necesitamos recordar esta gran verdad: Dios nos ha aceptado. Vayamos a estos primeros 4 versículos. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Qué interesante este pasaje, porque hemos estado hablando de esta relación con nuestro entorno, y de repente Pablo regresa a: hermanos, necesitamos algo que necesita la iglesia para mantenerse y para continuar en su travesía en este mundo. Que continúe en su visión, en esa misión que tiene la iglesia de glorificar al Señor en una adoración genuina. Pero ¿cuál es el problema? Hay un problema que se atraviesa en el cristianismo, y a veces es al paso de los años, a veces es por una situación en específico que ha sucedido dentro de la iglesia, y a veces es por el contexto que nosotros tenemos de haber venido de otras iglesias. El problema es que los cristianos
no están teniendo éxito en no juzgar. Eso es lo que está diciendo Pablo a los hermanos cristianos respecto a ciertas opiniones. Están fallando en no juzgar, en no condenar. Dentro de la iglesia existe un espíritu de rechazo en vez de un espíritu de aceptación. Y es interesante, ¿no? ¿Quién se cree a veces el que conoce o que sabe más? A veces es el que ha pasado mucho tiempo en la iglesia. Ha estado mucho tiempo relacionándose en diferentes iglesias, pero es un hermano que dice, pues yo tengo mucha experiencia. ¿Ha servido en la iglesia? No. Pero es una de las personas que primero empieza a sacar ¿qué? Su piedra y empieza a condenar todo lo que hay. Es que en esta iglesia no hacen esto, es que en esta iglesia no viven así, es que en esta iglesia... Y empiezan a ver a los hermanos y empiezan a condenar a los hermanos. Uy, este hermano no sabe. Este hermano debería de ser así. Esta hermana debería de vestirse así. No faltará el momento de las quejas de unos sobre otros. Eso es verdad. Porque así somos. Estamos todavía luchando en contra de nuestro corazón, que todavía busca estas situaciones tan simples, ¿no? Y que las convertimos en una cosa tan grande. Las opiniones pueden volverse en un punto de inflexión entre los hermanos, por lo que provoca que el débil se aleje, viva en temor y buscando la aceptación de otros y no de Dios. Es que tú deberías de estar aquí, tú deberías de ser así. Y entonces el débil en la fe empieza a alejarse, empieza a tratar de agradar a las personas en lugar de agradar a Dios. Sabes, tú y yo somos responsables de que unos y otros estemos agradando a Dios. Recordemos que los años en asistir a una iglesia sin ningún compromiso no quiere decir que ya es alguien maduro, alguien fuerte en la fe, porque eso lo está infiriendo en este pasaje. Lo vamos a ver ya específicamente en el versículo 1 del capítulo 15, que va a hablar de los fuertes. Y es real que hay personas que creen saber mucho sobre cómo debe de ser la iglesia, pero ellos no forman parte de ninguna. Y vamos a ver personas que van a venir a esta congregación y así como van a estar un tiempo, van a salir. ¿Por qué? Porque a veces sí tienen muchos años, sí conocen mucho de la Biblia, pero lo que traen es su condenación. Por eso Pablo está tratando de que regresemos y entendamos, si nosotros empezamos a condenarnos unos a otros, nunca vamos a tener a personas nuevas aquí. Nunca vamos a ayudarnos a caminar en una verdadera adoración al Señor. Y vamos a ser los mismos viejos, ¿no? Hablando de años, ¿no? De siempre, aquí sentados, ¿no? Y todos con cara de amargados o con flojera, indispuestos, inflexibles. Pablo está diciendo esto debe de acabarse. Nuestro pasaje nos está haciendo ver que hay personas débiles. Y es decir, el débil o fuerte no está hablando de que pues, tiene muchos años o que sabe más, sino que está hablando de que esta persona ha confiado en Cristo y ahora está empezando a caminar en ese camino de fe. Está empezando a vivir su fe.
Y algunas personas viven su fe ya más apegadas a Cristo, ya madurando, ya conociendo más de la verdad. Y hay otras personas que no lo están. Y hay personas que son inflexibles, ¿no? Siendo legalistas. Y a las personas que vemos en esta parte, en esta discusión, podrían ser estos judíos, aunque no lo menciona de manera específica, porque reconocemos que la iglesia en Roma estaba rodeada de muchas culturas y dentro de sus propias religiones, aún incluso de las filosofías que se compartían en ese tiempo, se trataba de que se hicieran ciertos aspectos o ciertas cosas para ser personas buenas o ser personas que agradan a su Dios. Pero tú puedes ver a los judíos, ¿no? Que para nosotros es un punto de referencia, que se les ve como los débiles en la fe. Ellos están diciendo, bueno, nosotros comemos legumbres, ¿y por qué estos comen carne y carne de todo, ¿no? Y uno diría, oye, pues los judíos tienen más experiencia, más años, conocen más a Dios, ¿no? Pero son los débiles. ¿En qué sentido? Su religiosidad todavía está en conflicto. Todavía les hace falta empezar a caminar en la fe. Y puede ser ese nuestro caso. Puede ser que algunos de nosotros necesitemos empezar a caminar en la fe. Pablo no dice que la solución para esta situación de quién come, ¿no? ¿Qué se come o qué no se debe de comer? No está diciendo que la solución es, bueno, denle de comer carne, ¿no? Al débil, pues denle que coma carne, ¿no? ¿Esa es la solución de Pablo? No. Pablo está preocupado porque nosotros podemos malentender esto. El Señor ha dejado ese pasaje para que nosotros no tergiversemos este pasaje y lo malucemos a veces en las cuestiones de qué comer o qué no comer. Porque un error sería entender que Pablo estuviera diciendo que ya deja que hagan lo que quieran, ¿no? Deja que los demás hagan lo que quieran, ¿no? Que piensen lo que quieran, que vivan su fe como quieran. ¿Eso es lo que dice Pablo? Eso no es lo que dice Pablo y eso no trae armonía entre los hermanos. Otro error sería creer que deberían de tratar de equilibrar las opiniones. Bueno, a veces vamos a comer carne, ¿no? Y otras veces vamos a comer legumbres. No dice eso. Pablo nos lleva hacia esta idea y a esta verdad en específico. Dios nos ha recibido. Tanto a los fuertes en la fe, ¿no? Como a los débiles, Dios nos ha recibido. Dice, reciban, aceptan al hermano, porque el Señor los ha aceptado. Entonces, tú y yo, cuando tengamos a alguien nuevo en nuestra iglesia, no nos apresuremos a decirle, mira, tienes que hacer esto, tienes que cambiar lo otro y tienes que dejar 1000 cosas, ¿no? Y empezar a hacer todas estas cosas. Hay personas que se atreven a decirle así a las personas nuevas y lo que terminan haciendo es, pues yo nunca voy a ser como ese hermano o como dice ese hermano, que siempre ora, que siempre lee, que asiste a todo, que comparte todo. Yo nunca voy a llegar a ser como él. Y te das cuenta que en lugar de poner los ojos en Dios, empiezan a ponerlos en la persona. Nosotros debemos de cuidar esto y Pablo quiere que nosotros entendamos esto, que debemos de recibir, aceptar al débil en la fe. Y a veces el débil en la fe está aquí, está entre nosotros y cree 1000 cosas que se tienen que hacer en la iglesia.
y piensa que 1000 comportamientos deben de suceder en la iglesia. Pero la libertad en Cristo nos ha transformado y nos ha hecho entender que hay más en juego. Ustedes pueden ir a este versículo 3 que dice: el que come, no menosprecie al que no come. ¿Por qué? Porque el que es maduro o fuerte en la fe podría decir: bueno, yo sí como, ¿no? Tú no comes porque no quieres. Uy, qué débil eres, ¿no? Deberías entender que ya puedes comer lo que quieras, ¿no? Pero el Señor nos dice: no lo menosprecies, no lo sobajes, no lo relegues, no lo apartes de ti. Ay, no hay que invitarlo porque Él no come así. Él no hace esto. Él no hace chistes, ¿no? Y Pablo añade, dice: y el que no come, no juzgue al que come. No condene al que no come. Imagínate a los judíos en este sentido, estar luchando y diciendo: ves que ellos, mira, están comiendo un puerquito, ¿no? Están echando unas carnitas y ya lo están condenando. Y eso puede pasar entre nosotros, y eso puede alejarnos, y eso puede dividirnos, y eso puede hacer que el débil se pierda. El Señor quiere que nosotros vivamos en armonía, y hay muchas cosas por las cuales el Señor nos está haciendo un llamado a un recibimiento, a una aceptación mutua. Dentro de la iglesia esto nos ayuda a no perder de vista nuestra misión. Recuerden que Cristo desea que su iglesia sea edificada. Vayan a Efesios 4:12. Ustedes ya han visto esto en las predicaciones pasadas, pero Efesios 4:12 es una directriz para nosotros y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué desea el Señor? Que su iglesia sea edificada. ¿Sobre qué? ¿Sobre costumbres? Sobre el Señor. Sobre la verdad del Evangelio. Entonces, dentro de la iglesia esto nos ayuda a no perder de vista nuestra misión, que su iglesia sea identificada por el amor. Juan 13:35 es una directriz para nosotros y dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Qué interesante. O sea, estamos siendo llamados a amarnos en lugar de ser llamados a juzgarnos o a ver qué prácticas sí, qué prácticas no. Entonces la iglesia no pierde de vista su misión y de proclamar las buenas nuevas. Marcos 16:15 dijo el Señor y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura, a todo ser humano, a toda etnia. Mis hermanos, tenemos que predicar el evangelio a todo ser humano, aquí y hasta lo último de la tierra. Tenemos que ir predicando el evangelio. Pero esa visión, esa misión es para toda la iglesia, es para todos los discípulos de Cristo, para todos los creyentes, para todos los cristianos. Y el Señor está esperando que nosotros, al vivir en armonía, al reconocer estas verdades, nosotros no perdamos de vista que para que eso suceda necesitamos este amor los unos por los otros. Necesitamos vivir en armonía, necesitamos cuidarnos de condenar a los demás. Esta aceptación mutua cuida nuestros corazones y cuida de las almas. Nos protege de mirar a los demás como inferiores o como superiores. Nadie aquí es el Señor. Ese es el argumento original de este pasaje. Nadie aquí es el Señor. El Señor es quien nos ha recibido, el Señor es quien nos ha aceptado. Y
si ese Señor nos ha aceptado, aceptémonos los unos con los otros. Entonces, la idea de un discipulado verdadero no es hacer cambios o hacer reglas para que las personas avancen, sino que hacer un discipulado conforme a la Escritura es ayudarle a caminar más apegado a la verdad del Evangelio. El Señor vaya ayudándole a tener una confianza en Él más que en las reglas o cosas que pudiera hacer. Pero puede ser que nosotros necesitemos este discipulado. Porque somos los que estamos condenando a los demás. Necesitamos esa aceptación mutua. Y esa aceptación mutua rompe las barreras culturales, las costumbres morales. La iglesia de Romanos tenía un reto grande. Y habían confiado en el Evangelio. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Ya creímos que Cristo murió por nosotros. Ok, ¿y ahora? Y ahora hay que caminar en fe. Y ahora hay que perseverar en esta fe, en esta salvación. La iglesia tiene que buscar el amor. Su llamado va a afectar en gran manera cómo las personas nos perciben y cómo las personas nos ven. Pensemos en ello. Pablo buscó más que definir qué sí y qué no se podía hacer con respecto a la comida o la bebida. Pablo desea que se cuidaran de que con las opiniones no estén condenando a los hermanos. La dieta que llevaban era muy diferente. Seguramente estaban conviviendo entre hermanos. Seguramente se iban a sus casas y se daban cuenta, oye, este no se lavó las manos. Qué pecador. Y el otro, gracias Señor por la comida. Con permiso. Y empezaron a darse cuenta de esas diferencias. Y si ellos empezaban a poner por encima sus opiniones, ¿qué iban a terminar haciendo? Bueno, yo con los judíos, ¿no? Y los gentiles con los gentiles. Nos reunimos el domingo, ¿no? Para escuchar la palabra, pero cada quien en su esquina. O mejor hagamos otra iglesia. Los que sí guardamos las cosas y los que no. Los que sí usan corbata o los que no. ¿Te das cuenta cuán peligroso es esto? Y pierde de vista lo que el Señor ha deseado para su iglesia. Dios quiere en su iglesia fuertes y débiles. El Señor recibe a ambos. Y el Señor sigue transformando. Cada cristiano, obviamente, en la interacción con la iglesia, o sea, con otros hermanos, son llamados a vivir en armonía. Apresurarse a juzgar y condenar al hermano es pasar por alto que hemos sido aceptados por Dios. El ser humilde, respetuoso y aceptar en vez de rechazar a alguien no reside en un mero valor moral. Reside en la verdad de que Dios nos ha aceptado, Dios nos ha recibido, porque nosotros no merecíamos que Él nos recibiera. Nosotros no teníamos nada para que Él nos dijera, vente para acá, yo te elijo. No había nada en nosotros. Y así lo hizo. Entonces, si rechazo a un hermano, si no me quiero congregar con un hermano, tiene que ver más con nuestro corazón en contra de la verdad de Dios, en contra de que Dios nos ha aceptado. Aquello que no se especifique aquí en la Biblia es una mera opinión, por lo tanto, no puede ser una obligación. Recuerden que no somos dueños ni jueces.
La armonía entre los hermanos consiste en reconocer y creer que Dios es nuestro Señor. Vayamos a este segundo punto. Dios es Señor de todo. Versículos 5 y 6 dicen de esta manera: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Qué interesante. El apóstol se refirió a los escrúpulos de algunos creyentes acerca de la elección de los alimentos, y ahora añade otro ejemplo sacado de la diferencia entre los días. El Señor en su ley establecía una diferencia entre alimentos, declarando algunos impuros y prohibiendo su uso. Podemos ir a Levítico 11 y ahí ver toda una lista de cuáles eran los alimentos o los animales que se podían consumir y cuáles no se podían consumir, ni siquiera tocar o tener. Y puedes ir a Levítico y puedes ver ahí una gran lista de ceremonias y de tradiciones y de guardar días y de guardar años. Entonces, la idea de empezar a tratar de hacer una iglesia judía, ¿no?, o judaizar la iglesia, es algo equivocado. Es algo que no es bíblico. Nosotros tenemos que ser cristianos. Y hoy está saliendo mucho de moda esta idea de regresemos al hebreo bíblico, y empiezan a hablar en hebreo y empiezan a usar cosas que usaban o usan los judíos. ¿Pero con qué sentido? ¿Sabes que hay un orgullo en hacer ese tipo de cosas? Las personas con las que he platicado que hacen esto, siempre es como: nosotros estamos haciendo lo correcto y ustedes no. Y aún así hay que amarlos y aceptarlos. Porque si lo hacen para el Señor, si lo están haciendo para el Señor, si lo están haciendo en gratitud para el Señor, que sea para su gloria. Pero nosotros reconocemos que no es lo que la Biblia nos enseña. No es lo que la Biblia está diciendo acerca de los cristianos. Pero lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. No para molestar a los que se creen judíos, ¿no?, sino que lo hacemos para glorificar al Señor, en gratitud a Dios. La idea inadecuada de los débiles y los fuertes en la fe puede traer una confusión. Por ejemplo, tal como lo vemos en el texto, Pablo nos refiere a una persona que confía en Cristo, pero que confía poco, al hombre que tiene una fe débil. Y eso tiene que ayudarnos a entender que la persona que él tiene en mente es la que no entiende la conducta que la fe conlleva. Hay personas que están batallando, hay personas que están confundidas. ¿Qué es lo que debemos de hacer en nuestra fe? Pero gracias a Dios por su Santo Espíritu. Más adelante lo vamos a ver. Pero es gracias a Dios por su Santo Espíritu. Porque ahora empezamos a actuar en fe, en creerle a Dios, en reconocer que Él es el Señor. Él es mi dueño. Señor, ¿qué quieres? ¿Con qué quieres que te agrade? Gracias, Señor, por esto que me has dado. Pablo sabe que nuestros corazones pueden crear distanciamiento por pensar que integridad se trata más de elementos por guardar que una fe en la que perseverar. Pablo no está diciendo que los cristianos débiles no son salvos o que no confían en Cristo. De hecho, los débiles son por lo general los más fervientes y diligentes cuando se trata de agradar a Cristo. Pero son débiles por el espíritu legalista que aún se aferra en sus corazones. No han logrado entender las implicaciones del Evangelio.
Si eres salvo solo por gracia, no tienes por qué creer que puedes o debes mantener el fervor de Dios por medio de reglas o reglamentos o argumentos. Los roles parecen invertidos. Que los débiles son más cuidadosos, ¿no?, de seguir principios religiosos. Y los fuertes en la fe parecen más abiertos y poco cuidadosos. Si nosotros lo dejamos ahí, estaríamos equivocándonos. Hacer una relación como los judaizantes de Gálatas sería una equivocación. Vayan a Gálatas 1:8, que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de que se circuncidaran todos los varones. Ellos estaban tratando de que siguieran las reglas judías de ese tiempo. Pero Pablo no se está refiriendo a ese tipo de judíos, sino que se está refiriendo a aquellos que dicen: yo creo en Cristo, pero tenemos que seguir haciendo esto. Él todavía no es libre, todavía está batallando, aún sigue siendo una persona religiosa. Tiene un espíritu legalista. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero la libertad nos lleva a confiar en el Señor, a agradar solamente al Señor, a vivir en gratitud al Señor. Entonces, ¿cómo estás viviendo tú tu vida cristiana? ¿Cómo está siendo tu cristianismo? Porque puede ser un cristianismo quejumbroso, ¿no? O puede ser un cristianismo legalista, que necesita ser liberado por la gracia del Señor. Pablo está haciendo un llamado dentro de todo el capítulo, asentando una verdad que debe regir la vida de los cristianos. Dios es nuestro Señor. Dios es el Señor de todos nosotros. Entonces a Él tenemos que agradar. Cada uno debe de estar firme en sus propias opiniones. Dicho de otro modo, Pablo dice que tenemos que considerar nuestro comportamiento con cuidado. ¿Cómo cuidamos nuestro comportamiento? Primero, tenemos que ver si la Biblia realmente ordena o prohíbe cierta práctica o si le da libertad a la conciencia. Segundo, incluso si la Biblia nos da esa libertad, podemos decidir abstenernos de la práctica porque pudiera llevarnos a pecar o llevar a otros a pecar. Determinar todo esto requiere de mucha reflexión y oración. Entonces los fuertes en la fe no están viviendo con sus vidas indiferentes a los débiles, sino que están en constante reflexión. Están en constante oración, tratando de cuidar y guiar a los demás, ayudando a aquellos que todavía están en ese espíritu legalista de esto todavía me va a ayudar a que el Señor me conteste más rápido. Y algunos toman el ayuno y una semana de oración para que el Señor les conteste más rápido. Y el Señor no les contesta. Pero ese es el punto. Han perdido de vista que Dios es el Señor. Y dejar esto, confiar en Él. Tener un ayuno porque te deleitas más en Dios, porque quieres conocer más a Dios, porque reconoces que Él es tu Señor y quieres agradarlo, es muy diferente a tratar de que Dios cambie de opinión. Dios es el Señor. Pablo le está diciendo especialmente a los que son fuertes que cuiden a los débiles. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. El cristiano debe sopesar cualquier práctica y preguntar,
¿Puedo hacer esto delante de Cristo? ¿Lo puedo hacer con los ojos puestos en Él? ¿Lo puedo hacer en su nombre dándole gracias por esto? No vivimos para nosotros mismos, sino que como personas, como creyentes, tenemos un Señor a quien tenemos que tratar de complacer en todo. ¿Quieres complacer al Señor? Ve lo que tienes que hacer aquí en este pasaje. Entonces la iglesia se fortalece por vivir apegados en agradar al Señor, tanto como en expresar con gozo su obediencia. Gracias a Dios por esto. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esto. Gracias, Señor, porque tú has hecho esto. Gracias por darnos esta libertad. Como hermanos vivimos bajo el reino del Señor. Nuestra fidelidad y lealtad es al Rey de Reyes, solamente al Señor de Señores. Vivir bajo convicciones no es vivir bajo creencias, sino confrontar esas creencias a la luz de la verdad de Cristo. Entonces, ¿cómo vives mientras caminas junto a tus hermanos? ¿Agradando al Señor? ¿O menospreciando o condenando al hermano? Recuerda que vivir en armonía es reconocer que de manera personal seremos juzgados delante del Señor. Y ese es nuestro último punto. Y dice, Dios nos juzga a cada uno. Versículos 7 al 12, esta es la parte más larga, pero tiene una verdad sustancial en el versículo 12. Y leamos juntos, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mis hermanos, no podemos perder de vista lo que va a suceder en el futuro. Estamos anhelando que el Señor venga y algunos están renuentes a que el Señor venga. ¿Por qué? Porque entendemos esta verdad, el Señor juzgará a cada uno de nosotros. Todos nosotros, como creyentes, daremos cuenta de lo que hemos hecho en esta tierra. Si agradamos al Señor o no, si buscamos al Señor o no. Si bien es claro que Dios es el Señor, esta última sección se enfoca en algo muy particular. Dios es el juez. Y es un juez justo. Él no se irá por las apariencias de nuestros muchos años en muchas iglesias. Él no se va con esa apariencia. Él no se va con esa apariencia de que estamos haciendo 1000 cosas para el Señor. El Señor es un juez justo. Y qué interesante, porque también nos dice que Él no se va con la finta de que han creído y por eso están tan cómodos y flojos en una silla. Tienen un Señor a quien agradar. El cristiano tiene a un Señor a quien agradar. Y esa es nuestra condición humana, que necesitamos entender que tú y yo debemos de vivir más apegados a las verdades del Evangelio para que nosotros podamos vivir agradando al Señor y para que cuando nosotros nos presentemos ante ese tribunal de Cristo, el Señor nos diga, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Porque llegará el día, el momento, en que muchos se acercarán y dirán, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor les diga, nunca os conocí, hacedores de maldad.
recuerda que Dios es el juez. Isaías 45:23 en la Nueva Biblia de las Américas dice de esta manera: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia, una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Lo que el Señor busca de nosotros es que seamos leales a Él, que nos rindamos a Él, que no busquemos nuestro cristianismo a nuestro modo, que nos rindamos a la verdad del Evangelio. Cualquier judío estaría de acuerdo con lo que Pablo está citando. Había un dicho rabínico que decía así: no te imagines que la tumba va a hacerte un refugio seguro, porque independientemente de tu voluntad fuiste formado y naciste y vives y morirás y tendrás que rendir cuentas ante el Rey de Reyes, el Santo bendito sea. Interesante este dicho rabínico que circulaba en este tiempo. Dice: la tumba no es tu lugar seguro. Ahí no es que ya se acabaron tus problemas. Muchos dicen: qué bueno que ya está descansando. La verdad es que no sucede así. La Biblia nos dice que o estaremos en sufrimiento y agonía en el infierno, o estaremos en la gloria con el Señor. Nuestro fin es el cielo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Dios es el único con el derecho a juzgarnos. El que está pendiente del juicio no puede erigirse como juez. Eso es lo que decía este comentarista de William Berkeley. Yo no podemos ser los jueces. Nosotros estamos pendientes de ese juicio. Vendrá ese momento en el que tú y yo seremos juzgados. Dios es el único que tiene derecho a juzgarnos, porque Él es el único juez santo y perfecto. Y es el único que tiene derecho a indagar y hacer observaciones sobre nuestra vida. Me encanta lo que Pablo hace en esa sección y escribe: pues si vivimos o si morimos, del Señor somos. Eso significa lealtad. Nuestra vida o nuestra muerte le pertenecen a Dios. ¿A quién le pertenece tu vida? ¿A quién le pertenece tu muerte? ¿Lo reconoces? Esta verdad quita la idea de que el cristiano hace lo que quiere o puede dejar de hacer todo lo que quiere, pues al fin va a ir al cielo. El Señor nos juzgará. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está esperando? El Señor está haciendo por nosotros. La verdad radica en este versículo 9, porque nos dice: porque Cristo para esto murió. ¿Para qué? Para ser Señor de los muertos, así como de los que viven. Para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Él es la plenitud para que nosotros respondamos en lealtad y adoración a Él. Las preguntas del versículo 10 tienen que ver con que si realmente somos del Señor. Entonces, ¿por qué condenas a tu hermano, al creyente? ¿Por qué menosprecias a tu hermano, aquel que ha confiado en Cristo? Pablo señala: no puedes confiar en Cristo como Salvador nada más y no como Señor. Romanos 10, 9 y 10 nos dijo esta verdad: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no solo necesitas salvación, también necesitas un nuevo reino. Necesitas un rey. Y Dios lo ha establecido. Y Dios está estableciendo su reino entre nosotros, pero ya nos ha dado un rey, que es Cristo el Señor, aquel que murió y resucitó. El reino espiritual es visible en la forma en cómo vives o cómo mueres.
en cómo ves a otros hermanos, en la manera de arrepentirte por condenar a los que no están haciendo lo que tú sí haces. Dios es el juez, no para que llevemos una relación de temor, sino para llevar una relación de lealtad. ¿A quién sirves? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién darás cuenta? El Señor dijo en 2 de Corintios 5:10 que vendrá el juicio y nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, hoy seguramente tienes temor. Hoy seguramente estás batallando en tu corazón. Pero debes de tener una actitud. Yo tengo que tener esta actitud y ser honesto con Dios, ser honesto conmigo mismo. ¿Y cómo estoy respondiendo en el compromiso amoroso de vivir en armonía con mis hermanos? ¿Estaría dispuesto a admitir mi debilidad y estar dispuesto a ser fortalecido en lealtad en Cristo? ¿Estarías dispuesto? ¿Que te llevaste esa membresía, estarías dispuesto? Algo que les enseñamos y algo que hemos y que creemos como iglesia es miembros leales a Cristo. No nosotros, no una persona, no un movimiento, sino al Señor. ¿Estarías dispuesto a admitir tu debilidad y ser fortalecido en lealtad a Cristo? ¿Buscarías el perdón por amor a tu Salvador y Señor por haber menospreciado a tu hermano? ¿Tendrás la convicción espiritual de no condenar a tu hermano, sino a servirlo y amarlo porque pertenecen a la misma congregación? ¿Estarías dispuesto de hacer esto? El Señor viene, lo hemos mencionado. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando se escuche el llamado, resonará en nuestros corazones y en nuestros oídos el llamado del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro juez. Y por fin iremos con nuestro glorioso Señor. Por fin estaremos con Él para siempre. Pero he aquí, puede que algunos no despierten de ese sueño y vivan condenados. Puede ser que algunos no se vayan porque no han confiado en Cristo. ¿Estarías dispuesto a admitir tu debilidad y creer en Él? Ponte de pie y cierra tus ojos. No te inclines a mí, inclínate al Señor. Ora al Señor. Confiesa ahí con tu corazón, Señor, necesito madurar. Necesito cambiar, necesito dejar de ver qué hacen o qué no hacen. Algo que necesitamos es que Dios nos dé sabiduría para que no se rompa la doctrina del Evangelio. Eso es lo que sí debemos de cuidar. Señor, tú vendrás y tu palabra nos dice que tú vendrás y llegará el momento en que toda lengua confesará que tú eres el Señor. Señor, nuestras rodillas caerán delante de ti. Señor, llegará el momento en que nosotros diremos que tú eres el Señor. Y no sé cómo sea ese momento, pero me imagino, Señor, que estaremos hasta el suelo reconociendo tu grandeza, tu deidad. Porque tú nos has amado, porque tú eres un Señor que pide armonía, pero no sin antes haber hecho algo por nosotros.
Señor, tú moriste y resucitaste. Señor, tú vives y vendrás por nosotros. Señor, tú vendrás y nos juzgarás. Señor, daremos cuenta de cada uno de lo que hemos hecho en este mundo. Señor, queremos vivir en lealtad a ti. Y por eso te necesitamos. Necesitamos que tú transformes nuestro corazón egoísta. Señor, que tú transformes nuestra manera de pensar y ser orgullosos de que somos fuertes por las muchas cosas que hacemos o dejamos de hacer. Ayúdanos a reconocer nuestra debilidad y a ser fortalecidos, Señor, en ser leales a ti, en dejar la flojera y empezar a participar comprometidos, Señor, contigo. Tú eres el Rey, tú eres el dueño, tú gobiernas. Y queremos que en esta iglesia tú gobiernes. Señor, si en algún momento nosotros nos desviamos y nos volvemos débiles, Señor, y empezamos a cumplir con ciertas reglas, Señor, y empezar a abandonar la visión de compartir tu evangelio a los demás, Señor, de impactar a nuestra comunidad, perdónanos, Señor, y llévanos en arrepentimiento a cambiar esa mentalidad. Señor, si en algún momento nosotros estamos dejando de amarnos, Señor, repréndenos, instrúyenos y regrésanos, Señor, a esa armonía de vivir en amor los unos con los otros. Señor, que tú edifiques tu iglesia, que tú ayudes, Señor, a tener un liderazgo comprometido con la edificación de tu iglesia. Comprometido, Señor, en que vidas sean transformadas y apegadas a tu evangelio, a tu verdad. Que entre esas opiniones nosotros podamos guiarles y amarles y servirles, Señor, y caminar con ellos y discipularlos, Señor, para que te amen y te honren y se aferren solamente a ti. Transforma nuestros corazones, Señor. Transforma nuestras vidas. Que sean vidas leales a ti, al Señor y Salvador Jesucristo, en quien oramos y pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. No hay pensamiento que te pueda describir. No hay alabanza que te pueda describir, pues ningún otro es santo, pues ningún otro se viste en majestad. Dios, tú eres mi Dios, glorioso, glorioso. No hay luz que brille, que te pueda
enaltecido es Dios. Tú eres mi Dios, glorioso, glorioso. Dios, tú eres mi Dios, victorioso, victorioso. Por toda la eternidad siempre reinarás, Salvador serás. Oh, toda la humanidad te alabará, nunca cambiarás. No, por toda la eternidad siempre reinarás, Salvador serás. Oh, toda la humanidad te alabará, nunca cambiarás. Dios, tú eres mi Dios, glorioso, glorioso. Dios, tú eres mi Dios, victorioso, victorioso. Por toda la eternidad siempre reinarás, Salvador serás. Oh, toda la humanidad te alabará, nunca cambiarás. No, por toda la eternidad siempre reinarás, Salvador serás. Oh, toda la humanidad te alabará, nunca cambiarás. Dios, tú eres mi Dios, glorioso, glorioso. Dios, tú eres mi Dios, victorioso, victorioso.